Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Vera, hago parte de la Universidad EXI y el día de hoy vengo a exponerles la parte de sensores de proximidad, como podemos observar aquí. Bueno, yo estudio ingeniería mecatrónica y esta diapositiva va dirigida especialmente para la parte de instrumentación industrial. Como sabemos, hay varios sensores de proximidad. En este caso tenemos el capacitivo, inductivo y el fotosensible. Pero en este caso me quiero enfocar en capacitivo e inductivo, que pues son los más parecidos como tal. Aquí podemos observar en primera instancia que el capacitivo pues tiene una capucha, es decir, es un tipo no enrasado, mientras que el inductivo solamente tiene esta parte de aquí como una especie de taco que solamente va a detectar enfrente. El capacitivo pues va a detectar enfrente y a la periferia. Esto se debe pues a los cambios de capacitancia a través de un campo eléctrico, tanto en el capacitivo como en el inductivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el inductivo el campo eléctrico que detecta es a través de un material dúctil, mientras que en el capacitivo no, en el capacitivo puede detectar todo tipo de materiales, ya sea polvorientos, granulados, plásticos, etcétera. La mayoría pues que utilizan en las empresas. Bueno, hay tipos como tal metálicos y no metálicos a la hora de su fabricación. Los materiales pues pueden ser plásticos y en aluminio, pero pues no se utiliza mayormente el aluminio en una zona pues que depende de la aplicación, ¿no? Que hay de pronto un campo eléctrico que puede afectar al sensor, pues la gente improvisa y utiliza el plástico. Ok. Explicación y funcionamiento. Vamos a ver lo que les estaba comentando. El campo eléctrico que se genera a través de este es por medio de la superficie activa, el electroactivo y el electrodo a tierra, ¿listo? Estos sensores tienen el rango de detectar de 2 a 60 milímetros como tal, de 2 a 60 milímetros. El proceso de histéresis, la incertidumbre que hay, va aumentando entre más distancia haya entre el sensor y el objeto a sensar como tal. Tenemos aquí el LED que nos indica cuando hay un objeto, lo va a detectar y se va a poner en amarillo. Tenemos el tornillo de ajuste, que una de las mayores y significativas diferencias entre el capacitivo y el inductivo es que este cuenta pues con su tornillo de ajuste para variar la sensibilidad, debido a que tiene que detectar materiales demasiado grandes o demasiado pequeños. Entonces va a necesitar de pronto una mayor frecuencia de oscilación o una menor frecuencia de oscilación como tal. Aquí podemos ver lo que les estaba comentando del campo eléctrico que genera. Entonces, si es un dieléctrico, o sea, si es un objeto no dúctil, va a mejorar la constante dieléctrica, ¿no? Como tal. En cambio, si es un material conductivo, pues el objeto se suma a la lámina para formar eh, condensadores, para formar el condensador como tal. El comportamiento del campo eléctrico y la capacitancia entre las placas de un detector de proximidad capacitivo en presencia de dos objetos. Entonces, metálicos A y metálicos B. ¿Listo? Entonces, recuerden, cuando es un material no dúctil, va a mejorar la constante dieléctrica. Pero cuando es un material dúctil, se va a sumar a la lámina para formar dos condensadores. Bueno, quiero profundizar más sobre los cables porque tenemos aquí de 3 hilos como nos muestra el ejemplo, pero también existen de 4 hilos. Entonces les voy a comentar brevemente. Aquí ya la imagen nos dice en primera instancia que tenemos el azul, negro y marrón. Entonces azul negativo, marrón positivo, pero el negro es salida normalmente abierta. Esto es en 4 hilos. Qué pena, en 3 hilos. Cuatro hilos, cuando son 4 hilos, se le suma un cable blanco, el cual la salida es normalmente cerrada. Tenemos sensores NPN, o sea, la carga positivo, y PNP, la carga a negativo.
El voltaje aplicable para cada uno de estos sensores varía de 10 a 32 voltios aproximadamente. Y pues la incertidumbre pues que genera cada uno de ellos, ya lo había comentado, que varía, ¿no? En el inductivo pues claramente va a ser así, pero va a ser menor el rango de histéresis que va a generar, debido a que es un material dúctil el que tiene que detectar. Entonces, entre mayor sea el rango para detectar el material metálico, estamos hablando muy bien del inductivo, pues no se puede comparar con el rango de incertidumbre del sensor capacitivo, ¿no? Porque este pues va a manejar solamente objetos no conductores. Entonces, la desventaja que tiene uno y otro es que en el sensor capacitivo se pueden usar todo tipo de materiales, pero hay un rango de error muy grande comparado al inductivo, ¿no? Si estamos hablando en cuanto a rangos de error, ¿no? Entonces, la ventaja de capacitivo es que se pueden usar más materiales, pero hay un mayor error cada vez que se aumenta la distancia. En el inductivo también tiene sus desventajas porque obviamente no se va a poder usar con cajas, cartón, etcétera, pero pues tiene un pequeño rango de error comparado al capacitivo. Vamos a proceder a la explicación. Entonces vamos a proceder a la parte de aplicaciones que voy a explicar brevemente. Entonces vamos a ver el video y después lo explicamos. Listo, bueno, como podemos observar, estamos hablando de que es una empresa farmacéutica, obviamente no es Rexner Sensors. Rexner Sensors son los que proveen estos sensores. Entonces, bueno, aquí tenemos un sensor capacitivo claramente porque estamos hablando de una farmacéutica como tal, ¿no es cierto? Estamos observando que hay cajas. Es un sensor capacitivo, es decir, va a determinar la constante dieléctrica, la va a mejorar. Aquí ya vemos que está variando la oscilación por los grados, está variándola al 90 más o menos. Y ya hay una detección, o sea, la varió y hay una detección. Esto obviamente depende de acuerdo al volumen de cada elemento a censar. Entonces lo censa, ¿no es cierto? Y está censando y va a pasar a un expendedor de aspirinetas. Entonces el expendedor de aspirinetas, obviamente el algoritmo debe estar diseñado para que en cuanto a detecte un sensor, entonces detecta un sensor X caja, pues va a tener obviamente X pastas, ¿no? Con cierto delay. Estamos hablando del delay del intervalo del sensor al expendedor. Posteriormente también tenemos otro sensor de proximidad que hay que ajustarlo obviamente al 90%, otros 90%, y está censando, y quiero que vean muy bien, que está detectando que hay aspirineta y caja, ¿no? Aspirineta y caja, y en esta, como podemos observar que pasó, censó, no hay aspirineta, por lo tanto, lo va a expulsar de la línea, ¿no es cierto? Básicamente, eso es uno de las grandes utilidades que tienen estos sensores, porque son muy acomodados a la hora de empresas pues que no son totalmente metalúrgicas o son simplemente empresas que se dedican a la fabricación, como podemos observar, de aspirinas, empaquetamiento. Y esto también lo podemos observar, pues yo en mi experiencia laboral,
en la parte de la inyección, como les cuento, en el área de inyección obviamente se debe contar cada pieza porque estamos hablando de un proceso de producción masivo. Entonces, ¿qué hacen los sensores capacitivos? Los sensores capacitivos van detectando cuando cae una pieza de plástico al área de ensamblaje, ¿no? Para saber cuántos hay que ensamblar, etcétera. Entonces, el nivel de, cuenta las piezas, las va contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así durante las 8 horas diarias de trabajo, bueno, el día que tenga la máquina de producción. Básicamente de eso se trata. La desventaja que nosotros vimos es que no podíamos utilizar el inductivo, pues precisamente porque estamos hablando de una industria de plásticos, ¿no? Si estamos hablando de pronto de una industria metalúrgica que diseñan tornillos, ya sería mejor aún utilizar pues un contador de tornillos, ¿no es cierto? Que haya lo mismo, ejemplo aquí, que haya lo mismo una línea de pronto de ensamblaje, ¿no es cierto? Una línea de ensamblaje. Y que vaya contando pues cada uno de los tornillos que van pasando. Obviamente esto se debe moderar porque para detectar, eh, para detectar el tornillo pues debe estar primero que todo más bajo. Y acuérdense que el de inductivo no va a tener la ventaja que tiene este, que es regular la sensibilidad porque ya va a estar fija. Entonces básicamente de eso se trata las aplicaciones para los sensores de proximidad. Bueno, no siendo más, que tengan un muy buen día.